el fruto de la gente santa. Necesitamos ser santos. No es fácil. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Pues hoy en día vemos que se habla muy bonito de bueno, eres bendecido, amén, amén, amén. Pero los hermanos que han aprendido a buscar a Dios saben que no es fácil ser santo, pero que no hay alternativa. Hay que serlo si quieres bendición. Adorado sea Dios. Que Dios nos permita. Vamos, hermanos, a Ezequiel capítulo 36. Conocemos ese capítulo. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. En este capítulo, mis amados hermanos, habla de Israel, pero el proceso es más o menos similar con el creyente. Entonces, confiemos que la obra que el Señor quiere hacer con Israel la hace con nosotros. Alabanzas al Señor. Vamos a leer la palabra del versículo 25 en adelante. Capítulo 36, 25 en adelante. Tome su Biblia. Capítulo 36, 25 en adelante. Adorado sea Dios. Dice así la palabra del Señor. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Que el Señor nos ayude. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Versículo 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Versículo 29. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Versículo 30. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Versículo 32. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. O sea, saberlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Versículo 33. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Versículo 34. Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. Versículo 35. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Versículo 36. Y las naciones que queden en vuestros alrededor sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Versículo 37. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Oiga eso: multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Adorado sea Dios. Entonces, hermanos, aquí se refiere a Israel, como les dije anteriormente, pero el proceso con el creyente es similar. Ahora, ¿qué dice la palabra? Los limpiaré de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Vean, volvamos a ver el versículo 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Clamemos para ser purificados, mis amados hermanos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y sabemos que el tiempo se acabó.
Esto va a volar en pedazos muy pronto, porque realmente el grado de pecado de la sociedad es verdaderamente lamentable. Ahora bien, mis amados hermanos, miremos el versículo 26, nos dice la palabra: y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. No un corazón carnal, sino un corazón de carne, es decir, sensitivo. Entonces, os daré un corazón nuevo, dice la palabra. ¿Qué quiere decir un corazón nuevo? Un corazón nuevo quiere decir un corazón limpio. ¿Qué, hermanito? Ah, sí, está bien, hermano, sí. O sea, un corazón limpio, como dice el hermano, buenos sentimientos. Y obviamente también quiere decir una nueva conducta, porque es del corazón que sale la conducta. ¿Sí está claro, hermano? Miren Mateo capítulo, sin perder ahí, miren Mateo capítulo 7, versículo 20. Mateo 7, 20. Mateo 7, 20. Mateo capítulo 7, versículo 20. Dice así la palabra del Señor, mis amados hermanos. No es Mateo, perdón, hermanos. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo 20. Marcos capítulo 7, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Miren que sale del corazón, sale la conducta del hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, cuando el Señor dice, les voy a dar un corazón nuevo, ¿qué quiere decir? Un corazón limpio, como dijo el hermano, un corazón de buenos sentimientos, o en otras palabras, un cambio de conducta. ¿Sí está claro, hermano? Sí, porque es el corazón el que en cierta forma, ¿cómo diría yo? Impulsa la conducta. ¿Está claro, mis amados hermanos? De acuerdo al corazón actúa el hombre. Entonces, el Señor ha prometido en Ezequiel capítulo 36 que nos dará un corazón nuevo. Alabanzas al Señor. Entonces, ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué otra cosa nos dice? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquí espíritu está en minúscula, quiere decir el espíritu del hombre, es decir, una nueva actitud. O sea, cuando el Señor cambia nuestro corazón, también cambia nuestra actitud. Es decir, ¿está claro, mis amados hermanos? Es la idea, alabanzas al Señor. Ahora, otra cosa que nos dice la palabra, y quitaré el corazón de piedra, y os daré corazón de carne, en el versículo 26, ¿sí? Lo vuelvo a leer, hermanos, para que lo recordemos. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Adorado sea Dios. Ahora, ¿qué es ese corazón de piedra? Hermanos, es lo que estamos viendo en la sociedad. Es una sociedad que no oye. ¿Sí está claro? Una sociedad que no le interesa lo de Dios. Yo anoté aquí, son corazones insensibles, son corazones descuidados, son corazones desinteresados. No les interesa lo del Señor. ¿Sabe por qué no les interesa, hermano? Porque el diablo ha cegado el entendimiento de la gente. Si la gente entendiera, sabría lo delicado que, hermano, que es la existencia humana. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados, como dice la palabra, por todo lo que pasa mientras estamos en el cuerpo.
Una vez que Dios dice, se le acabó el tiempo, ya no puede arreglar nada. Lo que fue, fue. ¿Y para dónde va? ¿Y con quién se va? Si está claro, mi amado hermano, que Dios nos guarde. Adorado sea Dios. Entonces, un corazón de piedra es un corazón que inclusive puede en un momento dado manifestar cosas bonitas, pero después no le importa porque lo descuida. Si está claro, hermano. Y después de que lo descuida, dudo que pueda volver. Miren el ejemplo que el Señor pone. Miren Marcos capítulo 4, versículo 5. Miren Marcos capítulo 4, versículo 5. Marcos capítulo 4, versículo 5. Hay personas que nunca modifican. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Marcos capítulo 4, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 4, versículo 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y en el versículo 16 explica quiénes son. Versículo 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan y dudo que vuelvan. Si está claro, hermanos, se alejan. Entonces, no amaron esa palabra. No amaron esa palabra. Entonces, mis amados hermanos, la dejaron perder. Y hay de aquel que deja perder la palabra. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Que Dios nos ayude. Ahora bien, hermanos, a esos hermanos que logran limpiarse, Dios los llena con su espíritu. Miren en el capítulo 36, versículo 27. Capítulo 36 de Ezequiel, versículo 27. Dice así la palabra del Señor, dice así la palabra de Dios. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Este espíritu ya es con mayúscula, quiere decir el espíritu de Dios. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Adorado sea Dios. Ahora bien, entonces, hermanos, estos hermanos que logran este toque de Dios, reciben poder para guardar la palabra y habitar, según la palabra, en la tierra de bendición. O sea, mantenerse en esa tierra de bendición. Ahora, voy a volverles a leer el 27 porque me parece muy importante, hermanos. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y para eso ya son hombres especiales, mujeres especiales, hermanos especiales. Y haré que andéis en mis estatutos. Un hombre o una mujer llena del Espíritu anda en sus estatutos. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Alabanzas a Dios. Yo recuerdo a un hermano que en la iglesia donde yo me convertí, que duré muchos años, había un hermano perezosito. Le llamábamos el hermano Castillo. Recuerdo, ¿no? Hace muchos años. Y ese hermano Castillo era perezosito, pero un día en un culto Dios lo tocó. Dios tocó al hermano Castillo. Y se volvió enérgico. Se volvió enérgico. Dios le dio como espíritu de oración. Pero después oí que el hermano Castillo tenía problemas en el hogar. Y hermano, desde muy joven, en esa iglesia también yo hacía prácticamente las veces del pastor, porque el pastor tenía muchos problemas. Y yo era joven y tenía toda la energía, entonces yo visitaba a los hermanos. Entonces, cuando supe que el hermano Castillo tenía problemas en el hogar, fui a visitar al hermano Castillo. Y cuando llegué al hermano Castillo, ya era un hombre anciano y la esposa también ya una ancianita, no tan anciana, pero bastante mayor. Y entonces fui a ver qué pasaba con el hogar del hermano Castillo. Y le dije, hermana, ¿qué pasa en su hogar? Entonces me dijo la hermana, yo me voy a separar de él. Me dijo la esposa, me voy a separar de él. Pero me lo dijo con mucha determinación. ¿Y por qué se va a separar, hermana tal? No recuerdo, pongámosle Juana. Hermana Juana, ¿por qué se va a separar del hermano Castillo? Dijo,
Porque ese hombre cambió. Ahora no me deja dormir porque pasa orando. Me voy a separar. El hombre fue cambiado. Clamaba ese hombre, mi amado hermano, porque Dios lo tocó. Dios lo tocó. ¿Cuánto necesitamos ese toque? ¿Sí está claro? Es lo que dice aquí la palabra. A esos yo les voy a dar mi espíritu. ¿Sí está claro? Vuelvo a leerles el 26. Y os daré corazón, el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, con mayúscula. Y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Esos son hermanos especiales. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, tocados. Entonces, obviamente, la señora nunca se separó del hermano porque Dios oraba. ¿Sí está claro? Pero no se lo aguantaba. Entonces, ¿qué le aconsejamos al hermano? Pues hermano, no ore en la cama con la hermana. Ábrase. ¿Sí? Ábrase porque ella no resiste. Porque no es fácil resistir un hombre ungido o una mujer ungida. ¿Sí está claro, mi amado hermano? Entonces, pero ese es el toque de Dios. Es lo que usted y yo necesito. ¿Sí está claro, hermano? Sí, necesitamos ese toque de santidad. Adorado sea Dios. Porque a esos hermanos es a los que el Señor les revela su palabra. Adorado sea Dios. Entonces, hermanos, ¿cuánto necesitamos ese poder? ¿Cuánto necesitamos ese poder? Porque ese poder es el que nos hace parecernos al Señor. Miren, obviamente no podemos hacer posiblemente lo mismo del Señor, aunque Él dice que cosas mayores haríamos, pero necesitamos el Espíritu. Miren lo que verdaderamente necesitamos. Miren Marcos capítulo 6, versículo 54. Marcos capítulo 6, el ejemplo del Señor. Marcos capítulo 6, versículo 54. Marcos capítulo 6, versículo 54. Marcos capítulo 6, versículo 54. Les voy a leer. Dice, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. O sea, conoció que el Señor había salido de la barca. Miren esta gente ¿qué hizo? Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase siquiera tocar el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Hermanos, ¿cuánto necesitamos ese poder hoy? Con tanta enfermedad, con tanto cáncer, con tanta X, Y y Z. ¿Sí? ¿Quiénes pueden lograr esa bendición? El creyente. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Los que han conocido la palabra son los únicos a los que se le da luz para que busquen su presencia y sean llenos del Espíritu. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para entenderlo. Ahora, es por eso que la vida espiritual hay que tomarla en serio. No es el caso, por ejemplo, bueno, yo voy al culto hoy y no pasó más. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Dios quiere que llevemos una vida de profunda oración. Dios quiere que llevemos una vida consagrada. Porque se acabó el tiempo, mi amado hermano. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a los hermanos filipenses. Miren Filipenses 2:12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice así la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ojo, ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Ahora, miren a quién se lo dice. No se lo decía a hermanos fríos,
¿Sí? Miren a quién se los dice. Filipenses 1:9. Filipenses 1:9. Dice así la palabra del Señor. En Filipenses capítulo 1, versículo 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Oiga esto. Oiga, ¿cómo eran estos hermanos? Versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Alabanzas al Señor. Y mire el 11, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para alabanza de Dios. O sea, estos eran hermanos consagrados, pero a esos hermanos consagrados el apóstol Pablo les dice, cuiden su salvación con temor y temblor. O sea, no es el hecho, amén, eres bendecido. No, es hermano buscando de Dios. Es consagrándonos al Señor, es buscando verdadera santidad delante de Él. Porque, mis amados hermanos, no todo el mundo va a pasar. ¿Sí está claro? No todo el mundo va a pasar. Van a pasar los santos, los que buscaron de Dios, los que verdaderamente se preocuparon por vivir la vida espiritual. Alabanza al Señor, que el Señor nos ayude para entenderlo. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces esa vida espiritual profunda, ya no una vida común, esa vida espiritual profunda, es decir, un hermano lleno del Espíritu, trae bendiciones. ¿Sí? Trae bendiciones. Volvamos otra vez a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Versículo 29. Ezequiel 36, 29. ¿Qué nos dice la palabra? Dice: y yo guardaré de todas vuestras inmundicias. Y ojo, y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. O sea, habrá bendición. Sí, en ese pueblo habrá bendición, mis amados hermanos. Ahora, habrá un estallido prácticamente de prosperidad si buscamos verdaderamente a Dios. Estoy hablando de prosperidad de los santos, no esa prosperidad loca que es amén, eres bendecido, no, y es hermano totalmente carnal, no, es esa prosperidad real del santo, donde Dios bendice real a su iglesia. Alabanzas al Señor. Miren el versículo 30. Miren el versículo 30. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Oiga eso, si somos llenos del Espíritu. Mire el versículo 33. Mire el versículo 33. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de vuestras iniquidades, el día que os limpie de vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean reedificadas. Adorado sea Dios. Ahora mire el versículo 37. Así ha dicho Jehová el Señor: y aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. ¿Qué va a hacer? Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Una iglesia gloriosa, hermanos, multitudinaria. Esperamos verla con la ayuda del Señor. Ahora, en esa iglesia habrá convicción de pecado, porque lo grave de hoy en día es que, mis amados hermanos, la gente no le importa, la gente que cree que está muy bien. Pero cuando el Espíritu Santo visita, hay convicción de pecado. Miren el versículo 31. Miren el versículo 31. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Habrá convicción de pecado. Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces clamemos por esa vida de santidad antes que inicien los juicios. Clamemos por esa vida de santidad, porque creo, sin ánimo de ofender a nadie, yo creo que cuando inicien los juicios, que van a iniciar muy pronto, ya yo creo que habrá tanta angustia que será difícil buscar a Dios.
Busquémoslo ahora que todavía podemos. Por ahí oí de una nueva ley que están proponiendo en el Congreso colombiano, que las niñas de 14 años, algo así, ¿sí?, puedan abortar sin permiso de los padres, ¿sí? O sea, esto se va a volver una cadena de abortos nunca vista en el mundo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Esto va a explotar en pedazos. Entonces, ojalá logremos, hermanos, lograr el avivamiento antes que esto se agrave. Antes que no lo permita Dios, lleguemos casualmente a Ezequiel 14:14. Miren Ezequiel 14:14. Miren Ezequiel 14:14. Ezequiel 14:14. ¿Qué dice Ezequiel 14:14? Dice así: si estuviesen en medio de si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel, ¿sí?, y Jod, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y yo creo que esto va para allá, porque esto está peor que Sodoma y Gomorra. Ahora, miren el versículo 20 y 21. Miren el versículo 20 y 21. Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Jod, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Y esto va para allá, mis amados hermanos. Vienen juicios. Clamemos como iglesia. Busquemos como iglesia. Llenemos del Espíritu antes que sea tarde. Corrija vida antes que sea tarde. Alabanzas al Señor. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude para vivir vidas santas, vidas disciplinadas, vidas de poder. Alabanzas al Señor. Y que estemos listos para el día de Dios. Oremos. Señor, te alabamos. Padre, tú eres Dios Todopoderoso. Ayúdanos para lograr ese avivamiento antes que sea tarde, oh Dios. Ayúdanos para que nuestras familias sean cubiertas con tu bendito Espíritu, con tu bendita sangre, antes que sea demasiado tarde. Antes que esto se pudra, Padre Celestial, como va. Antes que sea peor que Sodoma y Gomorra. Señor, ayúdanos para buscar tu rostro, para doblar rodilla, para amar tu palabra antes que sea tarde. Señor, te alabamos y te adoramos, Padre Celestial. Estamos en la iglesia donde aprendemos lo que no se aprende en la universidad, lo que no se aprende en la escuela, Padre Celestial, porque queremos ser santos, queremos buscar tu rostro, tu presencia. Haznos una iglesia de oración, una iglesia de palabra, una iglesia de búsqueda, Padre mío. Ayúdanos, Padre, para despertar y amarte, porque eres nuestro Dios. Te alabamos y te glorificamos en este día, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.